Desde hace muchos años, primero como jugador y posteriormente como entrenador, siempre me llamó mucho la atención el tiempo de descanso de los partidos. Este tiempo que dura 15 minutos y que se da entre ambas partes, y por conocer su gestión, ya que me parece un momento que es muy importante y no se le da seguramente todo el valor que se le debería dar. Sí, es cierto que en mi etapa como jugador era un tiempo que yo prefería tomarme para mí mismo. No me gustaba demasiado las explicaciones largas o los grandes monólogos en el vestuario, porque al final el jugador, yo consideraba que si había fallos graves el jugador lo sabía, y simplemente me gustaba que el entrenador dijese pues cosas que a lo mejor nosotros los jugadores no podíamos ver o no localizábamos bien desde dentro. Pero como todos los que hemos jugado al fútbol, independientemente del nivel, hemos tenido muchos entrenadores, seguramente, algunos muy buenos, otros simplemente buenos o normales, y otros también malos. De todos se aprende mucho seguramente, y todos tenían formas diferentes de entrenar y de comandar los partidos. He convivido con entrenadores que, independientemente del resultado, prácticamente ni entraban al vestuario a decirle nada a los jugadores. También he convivido con entrenadores que dirigían sus emociones independientemente del resultado, muy agresivas si íbamos perdiendo, muy entusiastas si íbamos ganando. En definitiva, muchos tipos de entrenadores y muchas maneras diferentes de dirigir el tiempo de descanso. Es por ello que hoy vamos a analizar el tiempo de descanso, vamos a ver qué dicen los autores, qué dice la ciencia, y vamos también a analizarlo en sus dos principales factores, el tiempo y el mensaje. Estos dos factores, tiempo y mensaje, son en sí una problemática que hay que solucionar. La problemática del tiempo, porque es muy reducido, y en este tiempo reducido el jugador tiene que recuperar físicamente, tiene que hidratarse, tiene que curar pequeñas heridas, tiene que recuperarse también psicológicamente, necesita un tiempo de autorreflexión, un tiempo de relajación, lo que consideramos bajar pulsaciones. Y además, los entrenadores tenemos que corregir errores estratégicos, errores tácticos, individuales, colectivos, tenemos que animar, tenemos que regañar, tenemos que hacer cambios. En definitiva, no da tiempo. Y es por ello que tenemos que llevar muy controlado qué vamos a decir, qué vamos a hacer todos los miembros del cuerpo técnico en el tiempo de descanso. El segundo factor que consideramos una problemática a resolver es el del mensaje. ¿Qué digo? ¿Cómo lo digo? ¿En qué tono? ¿A quién se lo digo? El mensaje tiene que tener una máxima: ser breve, conciso y preciso. Breve porque el mensaje no debe durar mucho. Conciso porque debe darse de forma clara y eficaz. Y preciso porque tiene que ir al grano, a lo que nos atañe. Esto es referido al contenido del mensaje, pero el contenido del mensaje no lo es todo. También lo es la actitud con la que nosotros vamos a dar ese mensaje. Y esta actitud tiene que ir basada en a quién le estoy dando el mensaje, si es un jugador, cómo es ese jugador, cómo es esa personalidad, cómo le va a afectar el mensaje. Si es al grupo de jugadores, cómo les va a afectar este mensaje igualmente por la mentalidad colectiva del grupo, y también teniendo en cuenta el resultado del partido.
Por poner un ejemplo claro y visual, no es lo mismo entrar de forma agresiva en el vestuario, señalar a un jugador, coger una botella, tirarla contra el suelo y decirle: te doy 10 minutos para que empieces a jugar porque lo estás haciendo fatal, en tono, obviamente todo esto muy agresivo y con una actitud muy agresiva, y delante de todo el grupo, que al mismo jugador llevarlo aparte y en un tono muy calmado, pero el mismo mensaje agresivo, decirle: lo estás haciendo realmente mal, si en 10 minutos sigues así, te voy a tener que cambiar. El jugador estos dos mensajes los va a percibir de forma diferente, el vestuario los va a percibir de forma diferente y la reacción va a ser diferente. Dejando un poco de lado ya esta problemática, que analizaremos un poco más en profundidad más adelante, pasamos a las teorías que nos dan solución a este tipo de descanso. La primera es de Jorge Castelo y esta teoría se basa en 3 aspectos: la relajación, la vigilancia médica y la preparación para el partido. La relajación son esos primeros minutos que Jorge Castelo dice que hay que darle al jugador para que reflexione, para que piense en sus cosas. La vigilancia médica, que se produce casi de forma simultánea o en paralelo a la primera, y es un periodo donde los servicios de asistencia, los médicos, los fisios, los ayudantes que tengamos intervienen para curar pequeñas heridas, lesiones, solucionar problemas que se puedan estar dando a nivel físico. Y luego la preparación para el partido, que es donde intervienen los entrenadores, donde dan las explicaciones pertinentes a nivel táctico, estratégico. Y por último la parte final, animando al jugador a terminar haciendo un buen partido. Dentro de esta última parte, la parte de preparación, es en la que encontramos más estudios, más pruebas, más teorías, y sacamos una serie de consejos que dan Bauer y Uberle de cómo llevar esta charla. Y estos consejos son: el primero, que elogiar produce un efecto mayor y mejor que criticar, que el mensaje negativo. Además, la persona que critica, aunque el mensaje sea para aumentar el rendimiento, está mal vista por parte del grupo. El tercero sería que la crítica no le gusta a nadie, a pesar de que sea merecida, y por tanto va a empeorar a nivel cognitivo el rendimiento. Y que el entrenador normalmente es visto por el grupo como una persona que tiene que ser un guía, y por tanto es mucho más efectivo dar confianza y acentuar los comportamientos positivos que se han visto durante la primera parte. La segunda teoría es una quizás un poco más moderna y que atañe a las nuevas tecnologías, al ingreso de las nuevas tecnologías en el tiempo de descanso. Esta es una labor que principalmente será cuestión de los analistas, sobre todo de los analistas que tengamos de forma externa al banquillo, es decir, una persona que esté viendo el partido desde la grada y que al mismo tiempo que está viendo el partido de forma simultánea esté realizando cortes de jugadas concretas y se pueda poner en contacto con el segundo entrenador, con algún ayudante, para, en cuanto los jugadores llegan al vestuario, tener los vídeos enviados mediante Bluetooth o diferentes conexiones internas al vestuario para que los jugadores puedan verlos en una pantalla y in situ corregirlos sin esperar más tiempo. La tercera y última teoría con la que nos vamos a encontrar es la del recalentamiento tras el descanso. Es una teoría que atañe principalmente a los preparadores físicos y que consiste en realizar un calentamiento general durante un periodo aproximado de 3-4 minutos antes de empezar la segunda parte. Y se ha demostrado mediante estudios hechos por Bradley y otros por Zois que se produce un descenso del rendimiento bastante pronunciado durante el descanso, y el recalentamiento se ha demostrado que produce mejoras en la velocidad de desplazamiento, en la capacidad de salto, eso a nivel condicional, y también
Una que es el porcentaje de acierto en pases, que tiene que ver quizá un poquito más con lo psicológico, con la concentración o con la capacidad de atención. Estas teorías cabe decir que fueron surgiendo con los años y con las nuevas tecnologías y los nuevos estudios, y por tanto pueden utilizarse de forma simultánea o complementarse las unas con las otras, es decir, no son excluyentes. Con todo esto y a modo de pequeño resumen, si tenemos que darle al jugador unos minutos para su pensamiento y recuperación individual, después los médicos o fisios tratar con ellos las recuperaciones físicas o dolencias, después el analista tiene que enseñarle imágenes o vídeos cortos, después el preparador físico se los tiene que llevar fuera, el margen de actuación del entrenador se ve cada vez más reducido y por ello hay que llevar las ideas muy sintetizadas y buscar las fórmulas de llegar de la mejor forma al jugador. Por lo tanto, de todo esto extraemos tres, podríamos considerar las hipótesis. La primera es hablar durante el periodo que consideramos de los jugadores de recuperación y de descanso, ya que se debe hacer normalmente por norma, pero hay veces que esa norma se puede romper dependiendo de la situación. Hay situaciones que son más críticas o más claves y simplemente pues hay que ir y actuar al mismo tiempo que trabajan los fisios o que el jugador está intentando desconectar. No se puede, simplemente. Para esto se debe elaborar como segundo punto un plan previo, es decir, llevar previamente, minutos antes de que acabe la primera parte, ya pensado qué voy a decir, cómo lo voy a decir y a quién se lo voy a decir. El mensaje que se dé, recordemos que tiene que ser un mensaje de corrección de errores que se han repetido durante el partido, no tanto de un error concreto o puntual. Y lo último sería pues valorar charlas previas de situaciones similares que hayamos tenido, por ejemplo un partido en el que vamos ganando 1-0 y dimos la charla de una forma concreta, con un mensaje concreto y conocemos la reacción porque ya la hemos vivido, pues si esta situación es similar y la reacción pasada fue negativa, intentar cambiarla o modificarla. Para esto existen diferentes estrategias. La más común es la que realizan ya muchos entrenadores, que es llevar una grabadora en el bolsillo, grabar esa charla en el descanso, ver lo que dijiste, cómo lo dijiste, analizarlo, apuntarlo y crear así patrones psicológicos de actuación de los jugadores o a nivel grupal. Como actividades fundamentales que deberíamos dividir en el grupo, y esto es a modo de ejemplo personal, cada uno tiene que valorar su entorno, valorar su club, valorar el nivel de competición y adaptarlo a las suyas propias. El entrenador tiene que dejarle los primeros 4 minutos para los jugadores y el tratamiento de los jugadores único con fisioterapeutas y médico. Es decir, del minuto 0 al minuto 4 sería la intervención de médicos y fisioterapeutas junto con los jugadores. Los otros jugadores también pues aprovechan para beber, para comer algo de fruta si lo consideran necesario. En este tiempo el entrenador aprovechará para hablar junto con el analista y el segundo entrenador y hacer el corte de imágenes, los pequeños cortes de vídeo que se pueda enseñar específicamente. Desde el minuto 4 o 5 hasta el minuto 10-11 aproximadamente será el momento de intervenir del entrenador junto con el segundo y el analista, donde se van a explicar pues, los conceptos tácticos, lo que se quiera corregir o lo que se quiera potenciar. Y a partir del minuto 11 hasta el minuto 15, inicio de la segunda parte, será momento del preparador físico, donde se irán fuera y harán la vuelta al partido, el recalentamiento. Toda esta intervención tiene que ser conocida de forma previa al partido por parte de los miembros del cuerpo técnico, tiene que ser bien explicada y tiene que ser bien definida para que no haya problemas después a mayores en la gestión del tiempo.
Por último, como parte de la dirección de equipo durante el descanso, vamos a crear una hoja donde vamos a valorar la reacción final de nuestra charla o de nuestra intervención sobre el colectivo, donde vamos a poner el sistema actual con el que llegamos de la primera parte, si hay modificaciones sobre el sistema en la segunda, si hay cambios de jugadores, cómo es el clima, cómo es la afición rival, si es muy o local, si están muy enérgicos, si están más apagados, cómo esto les influye a los jugadores. Vamos a valorar también 2 ideas positivas y 2 ideas negativas a recalcar durante nuestra charla. Para esto va a ser muy importante diferentes técnicas psicológicas como la del feedback sandwich, donde diremos pues un refuerzo positivo inicial, después la parte negativa que querramos corregir y acabaremos con una parte más de motivación, de ánimo sobre el jugador. Y también, por último, charlas o consignas que queramos corregir a nivel individual sobre los jugadores. Esta hoja tendremos que tenerla preparada para justo antes de entrar en el vestuario, es decir, la prepararemos pues 1 o 2 minutos antes de que acabe la primera parte. La podemos delegar incluso en el segundo entrenador o en algún ayudante. Marcaremos también lo que vamos a decir, la tonalidad en la que lo decimos finalmente, y a través de esa valoración podemos sacar conclusiones sobre cómo afectan este tipo de charlas en el colectivo del equipo o en los jugadores concretos sobre las que la hemos dado. Como conclusiones generales podemos indicar que es necesario planificar de forma previa el tiempo de descanso para optimizar los recursos disponibles. También debemos dejar cierto periodo de tiempo para los jugadores para que estén concentrados en sus cosas y piensen en su partido. Debemos intentar recuperar a los jugadores de la mejor y de la mayor forma posible a nivel condicional, su forma física. La charla tiene que ser breve y tiene que ir al grano, con 2-3 conceptos como máximo a corregir o a potenciar. Se debe valorar la utilización de las nuevas tecnologías. También se debe conocer si el grupo las acepta en mayor o menor medida. Y se debe conocer la reacción ante determinada actitud, tono o tipo de mensaje que querramos dar a los jugadores. Para finalizar, como siempre, nos vamos con una frase, esta vez de una jugadora, de Alex Morgan, que dice: sigue trabajando incluso cuando nadie te está mirando. Muchas gracias a todos por estar ahí, por formar parte de nuestra comunidad, por formar parte de nuestro fútbol. Un saludo y hasta pronto.